Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Genial. Bueno, buen día para todos. Como dice Tati, acá vamos a estar compartiendo sobre y reflexionando entre todos dentro de lo que nos permita el sistema y la virtualidad en lo que tiene que ver con liderazgo. Como les decía Tati, yo hace tiempo que vengo acompañando a Endeavor en diferentes instancias, de mentoreado, pero bueno, en diferentes instancias, básicamente en lo que tiene que ver con mi expertise y mi profesión, que como dijo, bueno, estuvo muy asociado a temas de capital humano y de comunicación en mi experiencia laboral, y bueno, lo que hace también a mi formación. Así que bueno, muy contentas de poder estar una vez más de una forma distinta, como nos ofrece esta situación, pero bueno, acompañando, he visto a varios que se sumaron de emprendedores que ya los he visto y los reconozco de otras instancias que también me he cruzado con ellos, y bueno, ahí saludo a Yamila. Bueno, voy a empezar a saludar a todos porque ya sé que después, si no, se me hace larguísimo, a otros emprendedores de otros lugares que uno va conociendo y bueno, y se va cruzando y los va invitando a acercarse a esta gran red de contención que es Endeavor, y bueno, que nos ofrece estos espacios para seguir aprendiendo entre todos y nutriéndonos. Ahí tienen mis datos, igual después comentábamos con las chicas que les vamos a pasar por el chat el mail para también quedar conectados, tienen ahí el Twitter, el LinkedIn, pero digo, ahora después le vamos a pasar por el chat el mail para que, bueno, por supuesto lo que dé para compartir hoy, si no, seguir en contacto, aprendiendo y bueno, digo, generando intercambio, preguntas o reflexiones o lo que quieran compartir, más que las órdenes, y bienvenido todo. Entonces, vamos a comenzar. Ahí, liderazgo para emprendedores. Entonces, Tati comentaba de, bueno, lo que se viene recorriendo con respecto a las diferentes instancias de estas herramientas que brinda a través de este espacio Endeavor. Y bueno, ¿por qué en esta oportunidad trajimos liderazgo? Por supuesto, para emprendedores por la red que tenemos acá, pero digo, ¿por qué liderazgo? Y para eso, y como decía ella, digo, tuvimos 2 instancias anteriores, me gustaría como traer a colación esas instancias que tuvimos, que muchos de ustedes quizás habrán participado o no, que fueron de la idea a la acción con Silvia Chevy, mentora de Endeavor también, y bueno, he compartido con Silvia en otras organizaciones también, y Sara Goldberg, que también dijo los primeros pasos para llegar a ser un emprendedor. Y hoy llegamos ahora a hablar de liderazgo. Pero bueno, si ustedes, muchos participaron, o si lo vieron, y si no, como dijo Tati, los invito a verlos por el canal de YouTube de Endeavor, que están colgados, van a ver, y yo les marqué acá, digo, algunos espacios en donde ellas comentaban, en donde cómo se ata y se asocia con lo que vamos a ver hoy, que es el liderazgo. Y Silvia trabajaba en su charla, que la súper recomiendo, el tema de la fórmula del éxito del emprendedor, ¿no? Cómo diferentes variables te pueden llevar obviamente bien desarrolladas, y bueno, van a ver después ahí que tiene un factor de suerte también, pero bien desarrolladas a poder llegar a tener éxito en un emprendimiento. Y uno de esos componentes es el equipo. Lo mismo comentaba Sara cuando decía, bueno, hay que desarrollar a las personas para un equipo en que trabajen, ¿no? Obviamente, entonces, eso necesariamente van a tener que desarrollar habilidades que hacen al liderazgo. Entonces, todo lo que hace a su emprendimiento, cuando vayan a formar sus equipos, ya sea que obviamente hoy en día tenemos negocios y mercados que ya no son tan intensivos en cantidad de gente o no, siempre va a ser con personas. Entonces siempre van a estar trabajando sobre el liderazgo hacia otras personas que formen estos equipos necesariamente para tener un emprendimiento exitoso, y también hacia su propio liderazgo. Entonces es fundamental trabajar sobre estos aspectos para lograr tener un proyecto exitoso de esa idea que algunos tendrán o que algunos ya la habrán plasmado en un emprendimiento, en una organización, trabajar en estos aspectos. Entonces, por eso entendimos que el tema del liderazgo iba cuadrando con lo que se venía dando en los talleres, y que nos parecía que también aportaba a seguirlo trabajando y a reflexionando con ustedes. Dentro de eso, también, no sé, esto pasa medio lento, ¿a mí qué me pasa? Ahí. Primero que nada, como les decía, bueno, ¿por qué trabajamos este tema? Después, ¿qué es el liderazgo? Muchos de ustedes seguramente lo habrán estudiado, lo conocerán o tendrán su propia definición en base a los líderes que se han cruzado o ustedes mismos en su propia experiencia. Hay muchas definiciones, digo, de diferentes autores. Yo lo que marqué dentro de estos conceptos que puse ahí son algunos significantes, algunas palabras que entiendo que son importantes a la hora de trabajar el liderazgo, y que tienen que ver con el influir, el conocimiento de uno mismo y el reconocimiento, o sea, el que otros te reconozcan. ¿Por qué esto? Entonces, o sea, ¿por qué el influir dentro de qué es el liderazgo? Porque el líder va a necesariamente tener que persuadir e influir a otros para llegar a un determinado resultado.
para conducirlos a través de una dirección para producir determinados objetivos, para que tengan determinados comportamientos que generen un determinado resultado en equipo con otras personas y por ende la organización en su conjunto. Entonces, necesariamente va a tener que desarrollar esa habilidad de influir y persuadir en otros, que probablemente esos otros, quizás si no tuvieran esta persuasión, esta influencia de este líder, quizás no tendrían esos comportamientos o no llegarían a esos lugares. Entonces, es muy importante a la hora de qué es el liderazgo y cómo me constituyo como líder, poder llegar a desarrollar esa habilidad de influir en otros. El conocimiento de uno mismo, y lo vamos a ver en el desarrollo de los diferentes diapos y contenidos que vamos a estar viendo en la mañana, es fundamental. ¿Por qué? Porque necesariamente yo voy a estar trabajando, y como decíamos hoy, más allá de que tenga un negocio más intensivo, ¿no?, en gente, con personas. Y para poder trabajar con gente voy a tener que trabajar sobre las emociones de esas personas. Voy a tener que conocer a esas personas con las que trabajo. Sea desde un socio, desde un inversor, desde mi equipo directo de trabajo que va a trabajar la organización, o la organización todo en su conjunto, la cantidad de personas que lo compongan. Y para eso, primero es necesario trabajar con uno. Primero es necesario pasar por un proceso de reflexión con uno mismo, de autopercepción, de autoconocimiento, de invertir en uno para saber cuáles son las emociones que tengo yo, qué me causan determinadas emociones, frente a determinadas emociones, cómo reacciono, para después poder entender y tratar de trabajar sobre esas emociones con otros, que es necesariamente también lo que va a tener que hacer el líder. Entonces, es muy importante que cuando nos constituyamos como líderes, cuando nos formemos como líderes, cuando trabajemos en nuestras habilidades, tratando de tener un foco, un propósito como líder, que después cada uno de ustedes sabrá cuál es el propósito que lo contacta con el liderazgo. Es muy importante el conocimiento de ustedes y lo que inviertan en el trabajo para con ustedes. Después vamos a ver cómo esto se hace a través de una organización. Siempre estamos hablando de estos aspectos en el ámbito laboral, ni que hablar. Y después el reconocimiento, el lugar que te da el otro. El liderazgo no es algo que viene con un cargo, o sea, no es porque yo sea director de una compañía, o sea gerente, o sea supervisor, o sea el fundador, o sea el que tuve la idea fabulosa para armar este emprendimiento, voy a ser líder. El liderazgo es algo que es el otro te pone en ese lugar, es un lugar referencial, el otro te ubica en ese lugar de liderazgo, se gana con el hacer. Entonces, o sea, necesariamente hay un otro que te ubica en ese lugar. Entonces, el influir, el conocimiento en uno mismo y el que te reconozcan en ese lugar es lo que va a conformar en el día a día, en un trabajo muy consciente y muy arduo, llegar a transformarse en un líder. Después veremos cómo ese transformarse en el líder hay que después formar a otros líderes para que, bueno, logren la misión de la compañía y el propósito que tenemos como emprendedores dentro de esa organización, trascender en eso. En definitiva, el líder es el que tiene la habilidad de orientar hacia un objetivo, en una determinada dirección, lograr que se cumplan resultados, lograr que se cumplan metas, establecer prioridades, anticiparse hacia los cambios, dar directivas. No es algo que viene como el mío con un derecho, sino que es algo que se gana en el hacer del día a día. Es muy importante también que el líder en esto que está emprendiendo tenga credibilidad, tenga una buena reputación, tenga conocimientos de lo que está haciendo. Sobre todo, como les digo y como vamos a ver, el líder que pueda integrar todos estos aspectos de su know-how, su experiencia, el hacer de su negocio, en lo que tiene que ver con las partes emocionales, o sea, gestionando las emociones y conectando esas emociones con todos estos otros aspectos, es el que va a tener mayor éxito o mejor resultado. No solo mejor resultado con las personas, sino mejor resultado por ende de la organización y mejores resultados para la organización en su conjunto, o sea, es el que va a tener mejor éxito, porque también el buen líder no solo es el que va a tener estas cualidades, que vamos a ver después cuáles son también, que todos identificamos cuáles son, sino el que produce buenos resultados en una organización. Siempre tenemos que tener de vista que estamos viendo en lo que tiene que ver con un emprendimiento, que por ende quiere ser exitoso y quiere ser rentable. Entonces, o sea, el líder también es el que tiene todas estas cualidades, pero el que acompaña el éxito de esa organización. Que tiene éxito él y que tiene éxito las personas, pero que tiene éxito la organización que compone, ni que hablar. Hay diferentes tipos de liderazgo. Los liderazgos han ido cambiando, ni que hablar de lo que algo de repente a veces, o a mí me suena ya como de modelo, el tema de entre la diferencia entre jefe y líder, o sea, eso es como que ya todos sabemos hacia dónde va el liderazgo y las diferencias con respecto a eso. Pero sí hay diferentes tipos de liderazgo que tienen que ver con, hoy se habla mucho del liderazgo transformacional, bueno, ni que hablar, hoy tenemos el tema del desafío del liderazgo a distancia, con la realidad que nos impuso la pandemia, diferentes contextos, diferentes mercados, diferentes negocios que van mutando, así como también la evolución de las personas en
los que son lo más recomendable o los líderes que hoy tienen más llegadas, cuál es el estilo que tienen, ¿no? En eso, lo fundamental y lo que sea como una habilidad en sí mismo es poder tener plasticidad en esos estilos, ser flexible a la hora de establecer esos estilos y ponerlos en juego. ¿Por qué? Porque el mercado, la realidad, mi negocio, los estadios y los hitos que voy a ir recorriendo como emprendedor van a requerir diferentes estilos de liderazgo. Las personas a las cuales lideren van a requerir, porque trabajar con un equipo de personas que es diverso va a requerir de mí diferentes estilos de liderazgo. Por supuesto que tendré un estilo más predominante, pero va a requerir diferentes estilos de liderazgo. Entonces, es una habilidad en sí mismo poder tener una flexibilidad a la hora de tener diferentes estilos a la mano. Esto es como las emociones, poder no quedarse enquistado en una determinada emoción siempre ante un estímulo y frente a una reacción, sino poder tener una variedad de estas emociones y ni que hablar de estos estilos de liderazgo a la hora de conducir a otros y, bueno, conducir un emprendimiento. Esto con respecto a qué es el liderazgo, ¿no? Quedarnos como con estos conceptos. El tema de influir, el persuadir a otros, el trabajar con uno mismo es fundamental, y el tema del reconocimiento. No el reconocimiento en cuanto al otro el reconocimiento en sí mismo, que es muy importante y es importante que el líder lo haga con otros, sino que te ponga en ese determinado lugar, ¿no? El líder es algo que se gana, ser líder se gana, el otro te pone en ese lugar. Te pueden dar un cargo y podés llegar a ser un excelente gerente, no necesariamente es lo mismo que, por eso hablábamos de emprendedor líder, puedo ser un muy buen emprendedor en tener una idea, lo que fuera, ahora desarrollar las habilidades de liderazgo es un trabajo que por eso digo hay que ir trabajando sobre estos pilares para que se den, ¿no? Es mucho un trabajo con uno mismo. Entonces, o sea, acá lo que les quiero compartir también en esto de poder, como les decía, trascender un poco, digo, desde lo teórico e ir más hacia lo práctico, ¿no? De este concepto de liderazgo, como 3 dimensiones o 3 verticales, 3 drivers que son importantes a la hora y que ustedes van a identificar seguramente en su hacer emprendedor, en lo que hace ser líder, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? El líder es el principal impulsor del cambio de su organización, ¿ah? Es quien gestiona el negocio eficientemente. No solo tiene una buena idea, tiene carisma, tiene pasión y es buena gente, no, gestiona su negocio eficientemente y desarrolla a las personas para que en pos de que se logren esos resultados. Entonces, vamos a ver cada uno de estos, pero son como 3 verticales, así como les decía, los conceptos de influir, autoconocimiento, trabajar en uno y ese lugar ganado por otro, en ese que te reconozca en ese lugar, también estas dimensiones. Impulsor del cambio, gestor del negocio y desarrollar las personas. ¿Tá? Esto, si yo quiero de alguna manera desarrollarme como líder, es importante que recorra estos verticales, con mis estilos, con mis formas, en lo que tiene que ver con esto, con lo que demanda el negocio, el emprendimiento en el que esté, pero es importante que estos aspectos los vaya recorriendo. En lo que tiene que ver con el primer punto, esto va cambiando medio lento, pero ustedes lo van viendo. Impulsor del cambio, el líder es, o sea, a ver, si hablamos del emprendedor líder, el emprendedor líder tiene una idea, y esa idea en algún momento la plasma en una organización, en una empresa, en un emprendimiento. Eso es un cambio. De pasar de una idea a pasar a un emprendimiento, eso es un cambio. Pero aparte, ese líder, emprendedor, es el que visualiza los cambios requeridos en el entorno. Es el que decodifica los mensajes del mercado para decir, bueno, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer para avanzar en mi emprendimiento? ¿Qué cambios hoy requieren mi emprendimiento, mi negocio, mi producto, mi servicio para llegar a los clientes de una manera exitosa? Y bueno, y ese es lo fundamental, ¿no? Es el impulsor, es el sponsor fundamental de la innovación, la creatividad. Detrás de todo esto está el cambio. Con todo lo que genera el cambio a las personas. Entonces es importantísimo que el líder se ponga al hombro, el líder emprendedor, esos cambios que necesita hacer. Es de alguna manera quien los asume con esa energía, con esa pasión, es quien te transmite lo necesario de ese cambio, te contagia, te dice tenemos que ir hacia ahí y te comprometes con eso también por cómo te lo cuentas, sobre todo también como emprendedores, ¿no? O sea, siempre esos cambios hacia dónde se va, ese lugar al querer llegar, está de alguna manera, en el buen sentido, contaminado de una historia y de emociones, y el líder hace eso, ¿no? O sea, no solo te dice hay que ir hasta ahí, sino te dice por qué hay que ir hasta ahí, cómo vas a ir hasta ahí, cómo te acompaña hasta ahí, ¿no? O sea, es fundamentalmente el que logra que esas cosas se den, ¿no? Y ahí por eso digo, en lo que tiene que ver con la pasión que transmite el emprendedor, el líder, y en esas historias que se van como generando, esa narrativa que va armando, digo, el emprendedor, y no sé, yo veo ahí como unas
no sé chicas, como unos dibujos en el medio, que no sé qué son, pero bueno, que va contando como esa narrativa y esa emoción que es la necesaria para, de alguna manera, conectar esos pasos para ir dando, para que la gente se comprometa, para que tenga ganas, para que pueda, para que quiera acompañar ese cambio que el emprendedor propone y que el emprendimiento necesita, y ese líder visualizó que es hacia ahí. O sea que es fundamental cómo vive, cómo traslada y cómo lleva esos cambios, porque necesariamente va a necesitar de esos cambios para llegar a esa misión, esa visión y esa idea que se ha propuesto como emprendedor. Pero, como decíamos, y también es fundamental que gestione eficientemente su negocio, porque estamos hablando de emprendimientos que en principio queremos que sean rentables. Digo en principio porque después ya veremos si queremos venderlos y trascender y lograr otros resultados, pero digo, en principio queremos que sean rentables. Entonces, es fundamental que conozca de su negocio y que se valga de herramientas profesionales, de prácticas, de políticas para gestionar eficientemente su negocio. De que pueda medirlo, de que pueda evaluarlo. O sea, es fundamental, digo, y no necesariamente para esto, obviamente, digo, esto no es una presentación omnipotente del líder emprendedor que va a poder hacer todo. Después vamos a ver que para esto se va a tener que valer de equipos y de otros profesionales para poder hacerlo. Pero sí, o sea, como líder emprendedor, no solo es impulsar ese cambio, sino ese negocio, ese emprendimiento que estoy poniendo, poder gestionarlo de forma eficiente. Tengo que tener foco hacia donde voy, decisión, es muy importante a la hora de... Y uno se encuentra con miles de experiencias, digo, que no necesariamente van en ese camino, de la importancia de la decisión del líder, de tomar las decisiones, de ir hacia ahí, de ser directriz y tomar esas decisiones. Obviamente es quien asume los riesgos de sus decisiones y hacia dónde se va. Entonces, en esto de gestionar eficientemente el negocio, también es quien asume los riesgos de ir hacia ahí. Entonces, es como muy importante también trabajar sobre estos aspectos de ese negocio, ese emprendimiento que tengo, cómo lo gestiono eficientemente. Es fundamental ir hacia ahí, o sea, hay toda una parte de mística, de pasión que es fundamental tenerla, digo, como emprendedores, pero también, o sea, estamos poniendo este sueño que tenemos, probablemente conectado con un propósito y hacia dónde queremos ir, en un emprendimiento. Desde el momento que lo ponemos en un emprendimiento, lo ponemos para que sea rentable. Entonces, o sea, es fundamental que gestionemos bien el negocio. Entonces, ese aspecto, esa dimensión del líder tiene que estar. Después lo que veíamos es desarrollador de personas, porque como decíamos, todo esto va a ser con gente, necesariamente. Desde un socio, y sabemos todo lo que implica esas relaciones, para bien y para mal, hasta todo el equipo que voy a ir formando. Sean 2, sean 3, sean cientos que tenga una organización, dependerá del proyecto de modelo de negocio que tenga cada uno. Pero es fundamental esto. Y desarrollar las personas es hacerlas crecer, necesariamente. Y ese hacerlas crecer pasa por un crecimiento profesional de formación, de conocimientos, en donde el líder muchas veces, este líder emprendedor, no necesariamente es quien tiene los conocimientos para hacer eso, para brindarlos y para dar esos conocimientos a otros, pero sí es un vehículo para que eso pase, sí detecta esos conocimientos que son necesarios para que su negocio sea exitoso y para que los que están allí los tengan que tener para poder llevar adelante el día a día y lograr los resultados. Sí es un facilitador para abrir esas puertas y generar esos caminos. Sí es un guía para acompañar eso. Y no solo la formación y el conocimiento y el know-how que tiene que tener su gente para conducir eficientemente el negocio, también conjuntamente con él, sino para desarrollar las habilidades. Porque como vimos, o sea, se pueden ser excelentes técnicos, excelentes profesionales en la parte de conocimientos, pero necesariamente para trabajar en una organización, en equipo, con otros, hay que desarrollar habilidades. Y en eso es fundamental el rol del líder en desarrollar a las personas. Entonces, esto que les digo, de crecer, de involucrarse y desarrollar a las personas implica mucho estar presente para las otras personas, para mi equipo, para con quien trabajo, involucrarme en eso, saber qué es lo que le está pasando al otro y acompañarlo en ese proceso. Ni que hablar, como dice ahí, bueno, gestionar el talento, generar líderes, por supuesto, porque definitivamente yo voy a trabajar en principio con un equipo más pequeño, que si ese emprendimiento crece y, como digo, necesita de más personas, según el modelo de negocio que tenga, esas personas van a ser líderes de otros en algún momento y van a tener que conducir a otros. Entonces, no solo después es lo que yo pueda hacer y trabajar como líder directo sobre esa persona, sino cómo
conduzco y trabajo sobre esa persona y la formo en sus habilidades, en sus conocimientos, para que pueda hacer que otros produzcan resultados, que es en definitiva lo que hace un líder, ¿no? Que otros produzcan determinados resultados y que básense allí. Entonces, es fundamental, como decíamos, la parte de impulsar los cambios, la parte de ser el visionario, el que ve el camino, el que ve hacia dónde ir y cómo acompaña para llegar ahí, el gestionar el negocio que tiene, su emprendimiento, de manera profesional y eficiente, y el desarrollar las personas para llegar a esos resultados. Eso es un poco como los 3 verticales. Y en eso de los 3 verticales, lo que les queríamos proponer ahora es un ejercicio para hacer un poquito como de intercambio también, es, si pueden, los invitamos, si quieren y si pueden, entrar a esa página, ahí van a poder poner el código que dice allí, que las chicas prepararon, y lo que le vamos a pedir es que ustedes pongan a su criterio, en función de su experiencia, de los líderes que se han cruzado, de cómo se han constituido como líderes, de su ideal de líder, de lo que sea, cuáles son las cualidades que debe tener un líder para ser eficiente, para ser exitoso, para cumplir con estas dimensiones que vimos hasta ahora. Poner palabras sueltas, frases, como quieran, o sea, cuáles son sus significantes a la hora de liderazgo. Si le decimos liderazgo emprendedor, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Les proponemos a ver si pueden es entrar a esa página, o si no, bueno, escanear el código, obviamente, con ese código. Yo ahí voy a dejar de compartir para que las chicas después nos pongan el cierre del ejercicio. Ellas van viendo a ver, digo, cuántos van poniendo. La idea es que, bueno, que participen lo máximo posible. Ahí se está armando. Como verán, tenemos una nube de palabra que se va armando entre los que ustedes fueron poniendo, que tiene que ver con el liderazgo. Comparto, sí, a todo. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, se sigue armando, pero básicamente como que los conceptos están, los comparto totalmente. Vamos a ver ahora que van a ver cuáles son las cualidades del líder y son las que ustedes enunciaron, porque claramente todos tenemos y hemos trabajado e internalizado de qué es el liderazgo, ¿no? O bueno, o nos vendieron qué es el liderazgo, o hemos escuchado en algún lado qué es el liderazgo, o entendemos, o bueno, nos hemos idealizado o tenemos ganas de cómo ser como líderes, y tiene que ver con todos esos conceptos que están poniendo ahí. Van a ver ahora cuando pongamos nosotros las cualidades de un buen líder, tiene que ver con eso. Comparto 100%. Después vamos a ver qué ver y está ahí enunciado todas estas cualidades, con qué tienen que ver y también cómo las podemos desarrollar, ¿no? Lo importante de esto es que, o sea, 100%, bueno, objetivos claros, escucha, que lo vimos con el tema de desarrollar a las personas, gestión del talento, libertad de acción, ni que hablar, tener la visión, como vimos hoy, el acompañar, la empatía, la comunicación, bueno, en fin, una cantidad de significantes que hacen al liderazgo, en motivar. Y después vamos a ver detrás de eso qué hay y cómo se desarrolla esto, ¿no? Porque también uno dice, bueno, sí, bárbaro, está genial, y sin duda que a lo que tiene que ver con gestionar el negocio quizás me siento como más cerca, porque bueno, obviamente yo pensé la idea y tengo claro cuál es el emprendimiento que quiero, y bueno, me he rodeado de gente que sabe de esto, y bueno, digo, ¿cómo gestiono? Después hay que gestionarlo profesionalmente también, ¿no? Pero digo, bueno, es todo un desafío. Pero en estos aspectos que tocan más con uno, que quizás no necesariamente vengo de una profesión o de un deseo de trabajar estos aspectos anteriormente, o me he cruzado en la vida con temas como para trabajar la empatía, primero porque, bueno, no se hace en la educación formal, hasta hoy, ahora hay algunas organizaciones más que trabajan sobre estos temas en la educación, pero no nos preparan para ser empáticos o para entusiasmar o para ser creativo, tener una buena comunicación, etcétera. Hay gente que lo puede tener porque lo fue desarrollando, vamos a ver cómo se desarrolla en otros ámbitos que no es lo empresarial. Y si no, bueno, si llegué a este punto de emprendedor o en el ámbito empresarial, ¿cómo hago para desarrollar estos aspectos? Que en definitiva, ahora voy a poner acá para seguir compartiendo pantalla yo, chicas. Compartir, ahí vamos.
Acá está En definitiva, como les decía, estas cualidades que ustedes pusieron son comportamientos, son competencias. Las competencias llevadas al mundo de las empresas, lo que nosotros las denominamos es que son características de personalidad devenidas en comportamientos y por lo tanto le decimos competencias en el mundo empresarial. Pero se desarrollan, porque seguramente ni ustedes como líderes, supongo, tienen todas estas cualidades, ni las tenemos todas desarrolladas al mismo nivel, de repente requerido o no, pero al mismo nivel desarrollado, ni las ponemos en juego siempre en el mismo lugar y contexto porque estamos atravesados por nuestras propias emociones a la hora de ponerlas en juego. Entonces, lo bueno de esto es que se desarrolla. Y se logra desarrollar esto. Vamos a ver qué es necesario para eso, pero se logra hacer y se logra desarrollar. Son cualidades que se pueden lograr a desarrollar. Pero ahora vamos a ver acá, pasando rápidamente, lo que yo les traía como las cualidades del líder, y son muchas de las que ustedes pusieron, o sea, no me voy a detener, porque ya ustedes las identificaron, y eso era un poco el ejercicio, que ustedes ya sabían cuáles eran las cualidades de un buen líder. El tema es qué hacer y cómo lograr para pasar de esas cualidades de un líder a lograr un emprendimiento exitoso y también cómo irlas desarrollando, saber qué tengo que hacer yo para poder ir desarrollando. Pero claramente tiene que ver con crear una causa, vaya si el emprendedor tiene una causa o un propósito, es tener pasión y entusiasmo, sin duda, respetar los valores, disfrutar los cambios, en fin, todos los aspectos que fuimos poniendo y que ustedes fueron poniendo, verán que ustedes fueron poniendo lo que decían las diapos siguientes, que lo hicimos antes del ejercicio para que vieran que ya los podían identificando, lo que tiene que ver con estar disponible, escuchar, visible, presente, ustedes lo decían. Y bueno, quizás un punto que está ahí a lo último y que bueno, a veces no necesariamente uno se encuentra con eso porque bueno, a veces el tema de trabajar con las personas es sumamente agradable y motivante, pero tiene también como su lado B, como en todo, porque bueno, implica, como digo, trabajar las emociones y a veces eso no siempre es disfrutable o no siempre a las personas les gusta esa otra parte de trabajar con gente y desarrollar las personas, ¿no? A veces la gente quiere como que llegó el negocio, se produzcan los resultados y está todo bárbaro y a nadie le pasa nada y todos van y producen eso y bueno, no, con gente lamentablemente eso no va a pasar. Van a tener un sinfín de otro tipo de variables y desafíos para llevar adelante, por eso está bueno como tenerlo preparado. Por eso está bueno porque de alguna manera tengo una incidencia muy grande con la gente que trabajo como líder. Y obviamente desarrollando estas cualidades puedo producir algo muy positivo con mi emprendimiento, ni que hablar, ojalá, y con las personas con las que trabajo en este desarrollo de lograr que sean exitosas profesionalmente, pero también como personas que en donde estén se sientan valoradas, se sientan que tiene que ver y machea también con sus objetivos personales, con esto que hablábamos hoy de su propósito y su causa, pero también el no estar advertido como líderes y no trabajar sobre esos aspectos míos, también puedo generar mucho daño. No solo a través del emprendimiento, sino también a través de lo que puedo causar con las personas. Entonces, es una responsabilidad muy grande trabajar con gente. Independientemente del rubro y de la empresa y del negocio que tenga, es una responsabilidad muy grande. Cuando en una organización, que ha sido más mi experiencia, le proponemos a alguien un cargo que tiene como desafío el poder llegar a ser líder, pero en principio ser jefe, gerente, lo que fuera, pero que tiene como una parte de su job description en el que va a trabajar en equipo, a liderar gente, a conducir a otros, siempre decimos, te estamos entregando como el mayor valor que tiene su compañía, aunque suene un cliché, a veces lo es que son las personas. Entonces, o sea, tú le estás entregando un equipo humano para producir resultados. Entonces, o sea, es muy importante que el líder esté advertido de eso, que trabaja con gente y su emoción produce emociones en otras personas. Entonces, es una responsabilidad muy grande que se prepare para eso y que trabaje sobre eso. No solo hay que prepararse sobre el negocio y conocer sobre el negocio y producir resultados desde ya. Vuelvo a decir, estamos en un contexto de emprendimientos y de empresas y queremos producir resultados. O sea, no es netamente, no estamos en un taller de desarrollo de habilidades en otro contexto en donde cualquier persona puede ir a desarrollar sus habilidades y después obviamente cuando uno desarrolla una habilidad como esta, la va a impactar en todo tipo de relaciones, no solo lo laboral. Por supuesto, el ser humano no está disociado, no es que tiene una habilidad de modalidad de contacto de una manera en su trabajo y con su familia, su pareja u otros ámbitos es distinto, no. No se está disociado en eso. O sea, seguramente eso que se desarrolle le va a impactar positivamente en sus diferentes ámbitos, pero es muy importante que el líder esté advertido
de sí mismo y de su impacto en los demás, porque realmente trabaja con lo más valorado de las organizaciones, que son las personas. Pero como les decía, y como ustedes también lo pusieron, por suerte, también en sus nubes de palabras de todo el equipo, todas estas cualidades con qué tienen que ver. Y tienen que ver con la inteligencia emocional. Poder desarrollar todas estas habilidades tiene que ver con eso. Y en definitiva, ¿qué es la inteligencia emocional? O bueno, o sea, de alguna manera, ¿cómo lo podemos llevar a algo práctico, estos temas? Y es eso, es el trabajar sobre el conocimiento de uno mismo, es el conocerse, es el gestionar sus propias emociones. Como les decía, uno va a gestionar constantemente emociones de otro, constantemente. La persona que llega a ese día, el emprendimiento, el socio, el inversor con el que me cruzo, lo que fuera, siempre voy a estar gestionando emociones de esas otras personas. Es muy difícil poder conocer a otro y gestionar emociones de otros si yo no las trabajé conmigo, las mías. O sea, si yo no pasé por un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión, es muy difícil que yo lo pueda hacer con otros. Es muy difícil gestionar a otras personas si yo no me sé gestionar a mí mismo, en diferentes aspectos y en diferentes cualidades. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Es que no es un proceso en el que yo pueda decir, me entreno sobre una herramienta específica, la conozco, la practico. Si bien vamos a ver que después estos comportamientos se practican y es en ese practicar y hacer, es que uno lo aprende. Es que lleva un tiempo, primero lleva un darse cuenta. Darme cuenta de cuáles son las cosas que me pasan, qué es lo que me causa, por qué me pasan esas emociones, por qué cuando trabajo con esta persona me pasa esto, por qué me despierta esta emoción, y por qué cuando tengo esta emoción reacciono de esta determinada manera. Entonces, o sea, poder conocerme, poderme darme cuenta qué es lo que me está pasando, y poder darme tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajar sobre temas emocionales, el conocerse a uno mismo, el pasar por un proceso de autoconocimiento, de reflexión, lleva tiempo, no es algo, y no es un tiempo cronológico. No es que yo voy, hago este taller de 1 hora y terminé con un certificado de que tengo una muy buena inteligencia emocional. No, lamento decirles, pero no va a pasar por ahí. Va a pasar por un tiempo en donde ustedes puedan atravesar determinadas situaciones en donde trabajen con ustedes mismos, es con su espejo, donde van a tener que trabajar, en donde lleva un tiempo que es subjetivo, que les lleva a cada uno y que tiene que ver con los procesos que va pasando para poder irse dando cuenta de eso. Entonces, es querer trabajar con uno, es invertir en trabajar con uno, es pasar por situaciones incómodas de trabajar con uno, no es tan fácil a veces enfrentarse a las propias emociones y saber qué las causan o qué las han causado en nuestra vida. Entonces, es pasar por todo eso. Pero como le decía, los líderes que logren conectar y que logren trabajar su inteligencia emocional y que logren conectar esas emociones son los que van a tener mejores resultados. Sin duda, todos nos hemos cruzado con diferentes tipos de líderes. ¿Y cuáles nos dejaron marcados? Cuando ustedes pusieron esas nubes de palabras, piensen en los líderes que se les vinieron a la mente. ¿Cuáles son los líderes aquellos que tuvieron ustedes que se les vino, por qué se les vino empatía? ¿En quiénes reconocieron empatía? ¿En quiénes reconocieron eso de servir al otro, eso de trabajar con propósito, eso de escuchar? Y bueno, porque en algún momento fueron escuchados, porque en algún momento encontraron esa cualidad en otra persona. Y bueno, y eso tiene que ver porque alguien la cruzó con emoción, porque le puso emocionalidad a ese rol que tiene que desempeñar como líder. Y ahí es que se producen los mejores resultados, porque ahí machea el trabajo que uno está haciendo, lo que quiere hacer, lo que se formó, lo que le gusta, su vocación, con las emociones que le provocan eso y cómo eso hace para producir resultados a una compañía que quiere producir resultados, pero a uno mismo que quiere crecer profesionalmente y obviamente también como persona. Ahora, ¿cómo se trabaja esto a nivel en una empresa? Porque ustedes me dirán, está bárbaro y está genial y me parece buenísimo el tema de la inteligencia emocional, ¿qué tengo que hacer? Más allá del dibujito que hace alusión a un tema de análisis, o sea, que no lo descarto, me parece súper bien y es recomendable. Me parece también que está bueno ver cómo se hace en una empresa. Y en una empresa, a través de trabajar estos aspectos, trabajan con diferentes herramientas y técnicas. El coaching es una de las herramientas, el mentoring es una de las herramientas, el autodesarrollo también, o el codesarrollo también son herramientas que se utilizan en el mundo empresarial, en las empresas, para poder desarrollar estos aspectos emocionales. Obviamente que en las dos primeras yo voy a tener que estar acompañado de otro profesional, que no es que tenga las respuestas, es precisamente que tenga las preguntas adecuadas para acompañarme en ese proceso, en un proceso de coaching o en un proceso de mentoreo.
¿tá? Básicamente lo que hace el coach es eso, es abrir los espacios a que yo pueda escucharme y a que pueda escuchar esas preguntas que vayan de alguna manera haciéndome darme cuenta de qué es lo que me pasa y cómo voy trabajando esas emociones. Entonces, en un proceso de empresa es importante trabajar, tanto nosotros como emprendedores, que muchas veces, digo, ustedes trabajan con mentoreos, que a veces son más mentoreos específicos a lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? O determinados aspectos del emprendimiento que esté en determinado hito, pero también en esto, ¿no? En su ser emprendedor. Se da muchas veces en los espacios que genera Endeavor de networking, de intercambio. A veces quizás no se dan cuenta que latentemente está eso, pero está eso en ese role model, ¿no? En ese otro que me dice de alguna manera, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó cuando contactó con un socio que después no resultó? ¿Qué le pasó cuando propuso una idea y su gente no va para ese lado? ¿Qué le pasó cuando armó un equipo y no funciona y tiene que sacar gente, con todo el dolor que eso genera, etcétera? Entonces, o sea, esos espacios tienen que ver con eso, de abrir espacios para escucharme y generar preguntas para seguir indagando y profundizando en qué es lo que me pasa o por qué me pasa determinada cosa como emprendedor. Después, como le decía, el autodesarrollo o el codesarrollo se trabaja mucho a nivel de las organizaciones, con los equipos de trabajo, con personas que quieren seguirse desarrollando. ¿Por qué? Porque uno puede también desarrollar estas habilidades, como le decía. Por ejemplo, en esto que le decía el role model, también puede ser con otra persona, pero también lo puedo hacer solo, a través de lecturas, las biografías, a poder leer en otros en donde reconozco que tuvieron esa habilidad o que la tienen, cómo la pusieron en juego, qué dificultades encontraron. Películas en donde vemos a través de la película que se pone en juego determinada competencia. Entonces, bueno, visualizar cómo se pone esa competencia en juego, cómo lo hacen. Después, en esto que les decía del codesarrollo, esto del codesarrollo, que muchas veces también se genera en estos espacios en Endeavor, lo reconozco, que tiene que ver con personas que tienen esa competencia desarrollada. Por ahí llega un emprendedor y dice, mira, estoy teniendo dificultades con estos y estos aspectos, o sea, que son más emocionales, o sea, que tienen que ver más con esto que decíamos de la inteligencia emocional. Y muchas veces, ¿qué hace Endeavor? Lo que hace ese facilitador. Te dice, mira, anda y habla con tal emprendedor. No necesariamente es un mentor, habla con tal emprendedor que le pasó esto y que tiene esto y que ha desarrollado y que visualizamos que tiene esa competencia desarrollada. Entonces acompañan ese co-desarrollo. Son diferentes instancias. También yo puedo practicar, así como les digo, lecturas y películas, puedo practicar actividades que me desarrollan competencias. Como les digo, no solo es en el ámbito laboral, las competencias se desarrollan en todos los aspectos. No sé, si yo quiero trabajo en equipo, por ejemplo, es algo que hoy no se hace tanto, pero podría anotarme en un coro o en un deporte de equipo en donde pueda desarrollar esas competencias. Y eso seguramente, esa habilidad que voy a ir desarrollando, esa competencia, la voy a poner en juego después en el ámbito laboral, seguramente. Entonces, o sea, lo bueno de esto es como decir, bueno, sí, obviamente, un líder tiene que desarrollar una cantidad de cualidades, como vimos, y no todos tenemos, como les decía, todos los estilos a la mano, ni todos tenemos esas cualidades desarrolladas, ni las vamos a tener disponibles en todo el tiempo, como decía, es como las emociones. Uno tiene más unos estilos o tiene más unas emociones que otras, a mano, en su cajoncito más a mano, ¿no? Pero lo bueno es que se desarrollan y que hay herramientas que se pueden desarrollar y que ustedes como líderes, cuando realmente tomen en conciencia lo que es formarse como líderes y trabajar estos aspectos, lo van a poder facilitar hacia otros en estos aspectos a desarrollar. ¿tá? Y que hay organizaciones como Endeavor u otras organizaciones que los pueden acompañar a desarrollar estos aspectos. Esto de abrir este espacio de reflexión, de charlar sobre liderazgo, de saber qué causa el liderazgo, cuáles son las cualidades, cómo se puede trabajar, forma parte de eso. Porque son preguntas y son cuestiones, inquietudes que nos van a quedar ahí para después seguir disparando y abriendo otras preguntas y otras puertitas para seguir trabajando en estos espacios. Entonces, eso también es como algo, porque a veces parece como que el liderazgo es, wow, ¿no? Tengo que ser desde empático a gestionar bien el negocio, a impulsar los cambios, es un superpoder, ¿no? Y bueno, obviamente no necesariamente todo el mundo lo va a tener. Entonces, es como saber que esto se puede desarrollar y se puede trabajar, y hay mucha gente para acompañarnos en esto, para poder desarrollarlo. Ahora, hablamos de lo que es ser líder, hablamos de lo que tiene que ver como cuáles son las dimensiones importantes para desarrollar como líder, para formarse ustedes como emprendedores líderes, que no necesariamente es sinónimo, si bien han visto que muchas cosas, cuando dicen emprendedor, y bueno, si un emprendedor tiene pasión, tiene entusiasmo, tiene una visión,
Bueno, pero no necesariamente tiene todas las cualidades del liderazgo. Tiene que trabajar para poder ser un emprendedor líder. Pero también lo que va a necesitar ese emprendedor líder es producir una organización, un equipo de trabajo, una empresa, en donde llegue a través de ese liderazgo a ser exitoso. Entonces, estos pilares que les pongo acá son pilares que como líderes, como emprendedores, líderes, van a tener que ir recorriendo para armar esa organización de trabajo. ¿tá? Y eso es un trabajo muy profesional, eso es un trabajo que demanda mucho trabajo profesional, valga la redundancia, mucho de investigar y trabajar con prácticas y herramientas para poder llegar a eso. No vale solo ser, como les decía hoy, una buena persona. O sea, hay cosas que son condición que tienen que estar, o sea, ser una buena persona, obviamente, tener ética, tener pasión, tener ganas para armar una organización exitosa. No. O sea, no me puedo quedar solo en eso. Está buenísimo que se lo tenga y eso me va a seguir formando como líder y me va a seguir desarrollando. Pero para armar una organización exitosa que necesite un equipo de trabajo y armar de eso una empresa, de ese emprendimiento, armar una empresa como tal, voy a necesitar recorrer otros caminos. En donde necesito ese liderazgo, pero voy a necesitar recorrer otros caminos. Y en eso es un poco estos pilares que les pongo acá, que en sí mismo cada uno de ellos es un capítulo, pero que bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, toda empresa, todo emprendimiento tiene un alma, ¿no? Y que tiene que ver con las creencias de sus fundadores, básicamente. Y eso es la ideología central. A veces se los trato como de llevar así a un lenguaje más práctico, porque a veces como estos lenguajes de repente medios como más de management y de empresa y de corporación, de repente cuando uno está empezando un liderazgo dice, bueno, sí, está la ideología central, la misión, la visión y propuesta de valor. Bueno, van a ver que esto es lo que hacen ustedes cuando arman su emprendimiento. O sea, la ideología central tiene que ver con sus creencias, con esa creencia de ese fundador o de ese equipo de fundador, de socios que armó ese emprendimiento, que tuvo esa idea y que tiene esa misión para qué hace eso y esa visión hacia dónde quiere ir y sus valores y los valores suyos lo van a transmitir a las empresas y forma parte de eso y ese es el alma que va a tener la organización. Pero también esa organización va a tener, de alguna manera, a través de sus productos o servicios, lo que vaya a entregar a sus clientes, una promesa. Y esa es la propuesta de valor. ¿Qué va a entregar? O sea, ¿qué va a entregar a sus clientes? Y no solo esto es a los clientes externos. Ya sabemos, y hace muchos años ya se viene hablando de los clientes internos. ¿Cuál es la propuesta de valor que va a entregar a su equipo? A la gente que trabaja con él, más allá de un trabajo. ¿Cuál es la propuesta de valor que le va a entregar? Y es lo mismo, ¿cuál es la propuesta de valor que va a entregar a sus clientes? Esa es la promesa de lo que se entrega a un emprendedor a través de sus productos y sus servicios y a través de formar un equipo y sumarse a ese proyecto emprendedor. Y después, bueno, ¿cómo hace para que el rumbo hacia dónde quiere ir, su dirección, se traduzca en el día a día? Y es la estrategia, es hacia dónde quiere ir, cómo quiere lograrlo, cuáles son los drivers, cuáles son los principales objetivos, hitos, y es esa estrategia traducida en el día a día. O sea, va a tener que llevar eso a la operación, al día a día, para que eso se produzca. Y después los tres principales activos intangibles están nombrados y que, bueno, constantemente nos valoraríamos de decir, bueno, cuáles son los activos intangibles de una organización y que son esto, la disponibilidad de la información, el capital organizacional y la disponibilidad de capital humano. La disponibilidad de la información es que la gente cuente con los datos, obviamente con la información, con lo que se necesita para poder hacer su tarea. No es solo estar a las tecnologías, no, es que cuente con toda la información que se necesita. Y eso llevado al mundo de hoy, el analytics, los indicadores, lo que fuera, ¿no? O sea, desde qué tengo que hacer hasta hoy sumado a todas las nuevas tecnologías digitales para poder tener organizaciones eficientes y automatizadas. Es eso, tener la disponibilidad de la información para poder decidir en tiempo y forma, de forma acertada en los negocios y después cada uno en su tarea del día a día. El capital organizacional tiene que ver con la cultura de la organización, tiene que ver con el clima de la organización, o sea, y no son cosas que, como les digo, es un trabajo profesional, no es algo que pasa aleatoriamente. O sea, no es que a mí contraté a una persona y la sumé a otra y le dije qué tenía que hacer. Por ahí puede ser que en algún momento eso se dé, porque no lo planeé, no lo planifiqué, no lo armé, no lo trabajé de esta manera y se dio, y macheó, y armaron un equipo fabuloso, y les encanta el proyecto, y están sumamente comprometidos, y machan. Perfecto, pero para que esto se dé de forma profesional, hay que trabajar para que esa cultura se dé, y para que eso se dé en el día a día, y no sea un cartelito colgado, como muchas veces pasa en las organizaciones, o en la idea del emprendedor, pero después no se traduce en el día a día del emprendimiento. O sea, hay que trabajar para que estos canales estén y esta base esté de cultura organizacional.
La disponibilidad del capital humano, el emprendedor va a tener que, desde el primer día, seleccionar a las personas, por más que lo pueda delegar, después obviamente ni que hablar según el estadio de la organización o el emprendimiento que tenga, fijarles objetivos, decirles qué tiene que hacer, capacitarlos, darle capacitamiento, entrenarlos en sus habilidades, etc. Eso es tener el capital humano disponible. O sea, como les digo, el formarme como líder tiene que ver con los aspectos que vimos hoy, y es un proceso que lleva su tiempo, que requiere de un compromiso, requiere de un tener ganas de involucrarme en estos aspectos, de trabajar mi ser y mi hacer como líder, y después llevar esto a conformar una organización es un trabajo profesional en donde voy a tener que valerme necesariamente de otros profesionales que me acompañen. Porque no voy a tener todo el know-how ni toda la experiencia como emprendedor para poder recorrer estos hitos y lograr conformar una organización. Sin duda que no. Voy a tener que valerme de otros profesionales que tengan estos conocimientos y que tengan estas habilidades que me complementen para armar una organización y poder recorrer desde mi idea y mi creencia y armar esa ideología central a tener una propuesta de valor traducida y que la valoren nuestros clientes, a poder trabajar desde la base en lo que tiene que ver con las personas para poder tener procesos eficientes, para poder que el cliente llegue a valorar a través de esos procesos mis productos y mis servicios y por ende mi emprendimiento llegue a ser rentable. Poder escalar en todos esos procesos, que si algunos conocen, o sea, va a tener que ver con la metodología Balance Scorecard u otros, hay un sinfín de prácticas que no quiero como nombrar de repente prácticas o procesos o sí, herramientas que de repente, obviamente en un mundo corporativo o en una empresa en donde de repente me dicen, bueno, sí, lo que pasa es que ya es una empresa que ya está en un estadio, que obviamente todas esas cosas las tiene incorporadas y las hace, sí, pero sobre todo mi experiencia, y se los puedo decir por experiencia propia, como les digo, pasó de un emprendedor que tenía una idea, que tuvo una visión, tuve la fortuna de formarme y trabajar al lado de un emprendedor, que tuvo una idea, que tuvo una visión, y que logró construir esto que les estoy mostrando acá. Y logró construir una empresa con todos estos pilares. Obviamente que no fue solo, obviamente que trabajó en su liderazgo y es un excelente líder, y obviamente que trabajó en formar a otros líderes. En este caso, en mi caso puedo decirlo, pero otros líderes para llegar a esto. Líderes que se fueron encargando, por ejemplo, en mi caso, de la disponibilidad de capital humano o del capital organizacional, porque por supuesto ese emprendedor no tenía por qué tener todos los conocimientos y las habilidades para hacerlo, pero sí en construir su equipo para que lo logre como organización. Entonces, estos son como los pilares fundamentales a la hora de ustedes como líderes conformar esa organización. Y es posible y hay que llevarlo hacia así. Es un trabajo profesional. Es un trabajo que requiere de un día a día profesional de ir construyendo esto. Y en esto que ustedes pusieron sus palabras, y como para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, estamos bien, para ir cerrando, ustedes pusieron sus palabras y sus nubes de palabras, y como el liderazgo tiene que ver con exponerse, y el liderazgo tiene que ver con las emociones, quise poner mis nubes de palabras, que muchas veces coinciden con las de ustedes, seguramente tengan muchas que tengan que ver con ustedes. Ahí puse 2 fotitos de una, creo que es la Mega Endeavor, también de compartir, algunos emprendedores capaz que están acá, compartiendo también con nosotros, porque bueno, siempre nos estamos cruzando. ¿Y por qué la puse? Porque bueno, digo, ahora les voy a contar un poquito cómo es mi historia con el liderazgo, pero cómo llegué a realmente disfrutar de liderar y de desarrollar a otras personas, y creo que bueno, que ahí se ve que realmente lo disfruto y que me encanta esto de compartir, y en este caso virtual, pero bueno, digo, ya vamos a tener los espacios de compartir de otra manera, pero compartir y acompañar al desarrollo de otros es lo que más disfruto. Y ahí están como mis palabras que tienen que ver con el liderazgo, y contarles en esto que, como les decía hoy, que se desarrollaba y que tiene que ver con habilidades que se van desarrollando, yo no reconozco en mí estas habilidades que están allí puestas y que ustedes también las pusieron y que yo les conté que tienen que ver con las cualidades del líder, anteriormente a enfrentarme con el que tener que ejercer el rol de liderazgo. O sea, no es la típica de que en la escuela, en el liceo o en algún otro ámbito de mi vida anterior a esto, me reconocía como líder, que puede ser, y a muchos capaz que a ustedes les pasa, también era el líder del equipo, o el líder del equipo de fútbol, o de lo que sea. No, para nada me reconocía con esas cualidades, para nada, ni había tenido oportunidad de ponerlas en juego, o me daba cuenta que las tenía. Fue cuando empecé a ponerlas en práctica. Como les digo, yo conocí una empresa con un emprendedor que, bueno, que tenía el emprendimiento
no incipiente, pero bueno, ya lo tenía formado, pero bueno, comparado con lo que fue después, bastante poco desarrollado a lo que fue después y pudo ir desarrollando y logrando su éxito. Y ahí entré y enseguida empecé a tener algún cargo que tenía que conducir a otras personas o liderar a otras personas o bueno, llevar a otras personas hacia la acción. En ese momento eran 2 personas que seguramente no habrán tenido mi mejor versión de líder, porque obviamente en el aprendizaje del error, ir haciendo diferentes pruebas y errores y ir aprendiendo y ir conociéndome también es que me fui desarrollando como líder. Pero que bueno, que tuvo que ver con eso, ¿no? Con esa experiencia, y lo que más reconozco en esa experiencia, y que para mí me parece fundamental, y también que ustedes las puedan tomar para hacerlos con sus equipos, es que otros confiaran en mí. Es tener ese otro que te dice, yo veo esa habilidad en vos. Y que vos de repente decís, no sé, ni siquiera me doy cuenta. O que te propone un camino que ni siquiera imaginaste, que va más allá de tus horizontes, ¿no? Pero que tiene esa confianza en vos, que te transmite esa valoración. Y eso para mí es como es el puntapié inicial para desarrollar una persona, ¿no? Esto es como si fuera con los niños, ¿no? Poder tener esa confianza en el otro, decir, vas a desarrollar esto, vas a poder, vos tenés esta capacidad, vamos a acompañarla, vamos a entrenarla, vamos a ir hacia ahí. Por supuesto que en mí estuvo el querer, y eso es fundamental para desarrollarse como líder. Yo quise, tuve ganas y quería superarme, y quise aprender, y me formé profesionalmente, como les decía, no solo en las ganas y las habilidades, me formé académicamente y profesionalmente para eso. Y después, obviamente, quise involucrarme, porque como les pongo ahí, tiene un costo ser líder. O sea, como digo siempre, tiene la parte divina de trabajar con gente, pero tiene un costo que uno paga por ser líder. Entonces quise pagar ese costo, que muchas veces nos encontramos con gente que quiere ser gerentes, quieren ser, tener grandes cargos o lo que fuera, pero no están dispuestos a pagar el costo subjetivo de lo que eso significa. Y realmente, o sea, en mi caso quise pagar ese costo, me involucré, me embarré, porque implica mucho de embarrarse. El tema del liderazgo y el trabajar con otros implica mucho de embarrarse también. Entonces, quise eso. Sin duda le puse mucha pasión, porque me involucro, me gusta, me encanta, maché perfecto con ese proyecto me acompañó en mis proyectos de vida, que eso es fabuloso si puede pasar en un emprendimiento, o en una empresa, en un trabajo, lo que sea, cuando los objetivos de la organización y los hitos que va logrando la organización machean con los de las personas. Es fabuloso, es una experiencia divina, uno se va como enamorando del día a día, de lo que le va pasando, porque vas creciendo con eso y te vas sintiendo que vos te vas formando y vas creciendo como persona, también conjuntamente con ese proyecto que también va logrando sus resultados. Entonces, o sea, tener siempre alguien que te inspire, ese involucramiento. Sin duda a mí también, por mi profesión y por mis decisiones, eso sí, antes de cruzarme en el trabajo, el tema del autoconocimiento y de trabajar en mí siempre fue algo que me gustó, desde ya, por supuesto. Entonces lo trabajé a través de diferentes herramientas, como les decía hoy, de que hablar mi propio análisis, pero diferentes herramientas en donde fui pasando por momentos incómodos de conocerme a mí, de saber por qué me pasaba eso, por qué había reaccionado de esa manera, por qué conducía a esa persona o trataba de influir desde ese lugar, por qué me cuestionaban desde allí, cómo me paraba yo, por qué me reconocían en ese lugar, poder asumir esa transferencia, que también tiene su costo, porque las personas ponen en uno, proyectan en uno una cantidad, digo, de conceptos, conocimientos, lugares, emociones, y bueno, cómo uno absorbe eso y se ubica en ese lugar o no frente a lo que le pone el otro. Entonces, el tema de la ética, saber que siempre es asociado a tus valores, y es fundamental el tema de la ética, porque el liderazgo en definitiva es un contrato subjetivo asociado a estos valores. Entonces, bueno, en definitiva, esa ha sido como mi experiencia, y como les decía, aprender a disfrutar del liderazgo. Eso fue lo que fui aprendiendo. Desde una persona sumamente introvertida, tímida, que no me reconocía, que nunca había tenido la experiencia de ser líder de equipo en ningún otro ámbito, a poder disfrutar de trabajar con otros y acompañar a otros a su propio éxito, ni que hablar formarlos como líderes. Eso es impagable, es lo más lindo cuando vos podés seleccionar a alguien, acompañar su proceso y que se transforme en líderes de otros y que sean exitosos y que después se lo pueda acompañar en otros. Es intransferible lo que se disfruta cuando uno logra eso a través de los equipos. Entonces es eso, que las personas puedan, y para eso hay que darle los conocimientos, que las personas, o sea, tengan todo para poder hacerlo y que quieran, y para eso sí, obviamente implica la motivación, la pasión,
y contagiarlos con eso para que quieran acompañar ese proyecto.